Hola, en este día, pues para conmemorar también estas festividades navideñas, en el material de Tejiendo el Patrimonio les quiero presentar algo que les hice para hablar de un tema que me parece importante y que trata acerca de preguntarnos, ¿Navidad en todo el mundo? Esto quiere decir y traer a colación que analicemos si todas las partes del mundo conmemoran o hacen este evento que nosotros llamamos Navidad. Entonces, pues bueno, para reflexionar al respecto, vamos a hablar sobre hacernos esta pregunta. Pues bueno, es importante plantearnos dos cosas. En el ámbito de la historia, Tejiendo el Patrimonio quiere ser muy claro en el sentido de posicionar en dos elementos fundamentales, que sería ubicarnos en espacio-tiempo. Por eso la imagen que les presento en esta ocasión tiene que ver con esta visión de nuestro planeta desde fuera, pero entendiendo el espacio como lugar, ¿sí? Entonces, y bueno, también traer a colación en algún otro momento de nuestra plática del día de hoy, cómo el concepto de universo tiene que ver con el catolicismo. Y entonces, pues bueno, es importante situarnos en que la diferencia de pensamientos, una tiene que entenderse desde el espacio, desde el lugar mismo en donde ocurren los hechos, que trae a colación, por supuesto, las formas diferentes de pensamientos. Hay muchísimas páginas en donde ahora nosotros podemos echar mano no solo de las imágenes, sino de relacionar los símbolos, estos elementos que caracterizan a pensamientos y tradiciones eh, de religiones o pensamientos religiosos, o también en este sentido de los aspectos filosóficos para entender a las poblaciones, a las sociedades. Entonces, pues entonces vamos haciendo la hilación de que el espacio y además el tiempo son fundamentales para entender hechos históricos como el que llamamos nosotros Navidad o Natividad, ¿no? En cuestión de tiempo, pues me gustaría hacer una aclaración que es importante posicionarnos también en que en ciertas partes del mundo empiezan a las sociedades a tener pensamientos específicos en cuanto a el concepto de tiempo. Tiempo es una creación humana que debemos entender que también ha llevado este concepto de tiempo un proceso y un desarrollo, también caracterizado por una evolución y un crecimiento en las cuestiones del conocimiento de las ciencias. Pero bueno, es importante que nosotros desde ahorita tengamos claridad en que la medición del tiempo, tal cual, la medida del tiempo ha variado también al paso del tiempo y al desarrollo también de las mismas sociedades y culturas. Entonces, como tenemos este ejemplo del calendario gregoriano, que bueno, es el que nos rige a muchas partes del mundo hasta hoy en día. Entonces, este calendario se estipula a partir de 1582 para muchas partes del mundo católico, por supuesto, eso hay que tenerlo también muy claro, y estos dos elementos, espacio y tiempo, nos van a hacer que entendamos mucho más fácil y hacernos la pregunta si la Navidad, el concepto de Navidad se aplica en todo el mundo. Entonces, permítanme regresarme a la presentación y continuamos. Pues bueno, en cuestión del tiempo, pues es importante situarnos en que hasta hoy en día ha habido escritos muy, muy importantes como este que les presento de Brevísima Historia del Tiempo. Es una lectura que vale muchísimo la pena para entender el tiempo desde cuestiones científicas, pero lo que ahora nos importa también es irnos hacia la historia del cristianismo para entender este proceso llamado Navidad. Entonces están estas dos partes también fundamentales que las mismas sociedades han generado. El concepto de tiempo en términos históricos, pero además, en este caso, el inicio de una concepción de vida desde el nacimiento de un personaje en la historia del catolicismo, pues es el niño Jesús. Esta línea del tiempo también nos va a ayudar a entender que en la Navidad, sobre todo en esta última parte del periodo de la antigüedad, en esa Roma antigua, en esa Roma también clásica, es cuando surge el cristianismo y por supuesto toda esta parte de Edad Media, que está marcada en la línea del tiempo en azul, pues todo ese periodo va a estar marcado con la creencia del cristianismo en Europa. Cuando se conocen y se tiene el contacto con las
poblaciones en otras partes del mundo, por ejemplo, para ser más específica, tras que en 1492 en adelante se tiene ya el contacto con lo que conocemos como continente americano, pues claro que el catolicismo va a ser una parte fundamental para dar sentido a las exploraciones y además fundamentar el aspecto religioso de la expansión de las almas en el cristianismo, y por lo tanto entonces hasta aquí, como es el caso específico de nuestro querido México, pues estamos influenciados desde el siglo XVI con esta mentalidad religiosa cristiana católica, que bueno, tiene sus antecedentes, como ya lo dije, en esta parte, la última parte del mundo antiguo, de ese territorio de lo que llamamos como Europa. Entonces, vamos hilando estos conceptos para tratar de dilucidar si el concepto de Navidad aplica o no en muchas partes del mundo hoy en día. Pues con esta misma línea del tiempo me gustaría comentarles que cuando se da el nacimiento del niño Jesús, en muchas líneas del tiempo lo ponen como en el año 0, pero realmente es en el año 1 o siglo 1, para ser más exacto, en ese tiempo, año y siglo 1, en donde se empieza a contar el tiempo de manera diferente. Antes, y se tiene registro en textos que se puede mencionar antes de Cristo, ahora es más común decir antes de nuestra era, y tras el nacimiento del niño Jesús, para ese mundo cristiano católico, ya en términos históricos se habla de una nomenclatura en el tiempo que va relacionada a antes de nuestra era, después de nuestra era, por supuesto. Pero bueno, las líneas del tiempo son muy importantes porque, no solo porque estamos hablando del concepto tiempo, que va relacionado con el espacio o el lugar, sino que entender este proceso de Edad Media es el acercamiento total al cristianismo, y además una parte importante también de asociar con este panorama religioso católico del plena Edad Media y ese, digamos, favorecimiento de autoridades que hacen que se expanda el catolicismo por muchas partes del mundo para esa época conocida, posteriormente a las conquistas de otros territorios, pues el catolicismo se va expandiendo. Pero bueno, también quisiera hacer relación que las líneas del tiempo nos van a marcar, por ejemplo, la diferencia entre el mundo al interior del catolicismo, como esta imagen les puede dar a conocer o reafirmar que el catolicismo no es uno solo, sino también tiene unas variantes, unos caminos intrincados para conocer cómo ha sido este proceso y estas adaptaciones, estas creencias religiosas al interior del catolicismo, pero que son importantísimas de entender para que hoy en día podamos hacer esta pregunta de que si en todas partes del mundo se festeja la Navidad. Y entonces mucho tiene que ver espacio-tiempo más línea del tiempo del catolicismo por sí mismo. Y entonces vamos a ver las variantes al interior de este mundo, de este pensamiento, de esta cosmovisión de la vida en torno a una creencia monoteísta, quiere decir a la creencia de un solo Dios, pero también con esta historia que da surgimiento al cristianismo. Y pues bueno, encontré esta infografía que me gustó mucho para poder hablar al respecto del nacimiento de Jesús, porque ese es el motivo de que en esta ocasión hablemos de la natividad, o sea, del nacimiento de Jesús. Y entonces, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, en este infograma, que por supuesto en cada uno de los materiales visuales que yo ocupo, pongo la fuente de donde tomo cada una de estas imágenes, y en el caso de Jesús, pues podemos ver la importancia del nacimiento en Belén, está llamado a los apóstoles cuando ya él ya crece, el proceso de crucifixión, resurrección y ascensión. Todo este proceso lineal que nosotros podemos ver aquí en esta imagen, pues es importante irlo reflexionando desde el surgimiento en Belén de Judea, porque es el rey de los judíos, y entonces desde ahí tenemos que ser muy propios en que el nacimiento de Jesús pues da origen a este término de natividad. Entonces, recordemos que no se requiere ser cristiano católico para conocer de este mundo, así como para conocer de muchas otras religiones y tratar de posicionarnos en un mundo tan complejo como es el que vivimos hoy día con día,
pues para entender las raíces de lo que vemos, de lo que escuchamos, hasta de lo que olemos, pues mucho tiene que ver la historia, y en este caso la historia de la cristiandad. Y por eso entonces el mundo cristiano católico es el que da origen a este término de nacimiento. Me voy a regresar a mi presentación para continuar. Como nosotros sabemos, para el 1200, en las primeras décadas del 1200, en Europa, para ser más específica en Italia, surge la figura de Francisco de Asís, que posteriormente es santificado por sus proezas y ese amor que tuvo a sus fieles desde un principio, y que le hacen nacer toda una doctrina cristiana también. Y pues bueno, a él se debe el origen de los nacimientos. Yo aunque no es el tema específico, el nacimiento en un sentido estrictamente que tenga que ver ahorita con la historia del arte, pero sí es fundamental recordar que el nacimiento de Jesús, aquí tan solo en México, es común poner el árbol de Navidad junto o a un costado el nacimiento, que es la escenificación del nacimiento de Jesús en un pesebre. Entonces, esta idea también, pues sí, era importante mencionarla porque es la representación visual, es la representación en términos estéticos de las formas de entender y de practicar un catolicismo mediante no la adoración de las imágenes, sino la representación, el recuerdo de las escenas como es esta, por ejemplo, de María y José, que van en trayecto hacia Belén. Es otra figura representativa que se asocia previo al nacimiento, ¿no? Entonces, hay toda una configuración también en imágenes que es importante rescatar. Y bueno, para los que no conocemos a profundidad el catolicismo o quienes queremos saber más sin necesidad de hacer una conversión religiosa, pero sí con fundamentos importantes, yo les pongo aquí algunos videos que pueden seguir de un profesional del catolicismo y además un precursor de este cambio en la visión del catolicismo para dar a conocer las raíces, el seguimiento y toda la historia de esta misma religión monoteísta, y que pueden ustedes conocer sin necesidad de convertirse. El conocer es muy importante para que tengamos un contexto de lo que ocurre en el mundo, como es este gran evento anual de la Navidad, y que hasta los que no son católicos tienen sus vacaciones en este periodo para poder, digamos, armonizar en este mundo globalizado, en este mundo internacional en el que nos hemos envuelto, pues entender las raíces de qué festejan unos y que por consecuencia disfrutamos del periodo vacacional otros, ¿no? O disfrutan otros. Pues bueno, les dejo aquí la liga para que ustedes puedan seguir en esta preparación virtual y en este reconocimiento de elementos importantes. Ustedes pueden encontrar muchas infografías muy interesantes en donde, por ejemplo, esta que les comparto tiene que ver con qué alimentos se consumen en este periodo de Navidad. Y entonces pueden encontrar qué se come en Francia, en Alemania, en Inglaterra, Italia, Noruega, Australia, España y países asiáticos. Entonces, es importante también que pues estos materiales que están a la mano, pues nos vayan dando más ejemplos de cómo se festeja en un lado, qué se come en otro lado, en otro sitio, cómo se conmemora este proceso cultural que llamamos la Navidad en el mundo, ¿no? Entonces, hay quienes guisan platillos especiales, como es en el caso de Francia, en el mismo caso mexicano, ¿no? Por zonas, por regiones, de acuerdo también al contexto, pues se van guisando ciertos platillos. Entonces, esto pasa en otras partes también del mundo, de acuerdo a lo que tienen o lo que llega a sus países, pues ya se hacen consumos también de una dieta nueva, de una dieta contemporánea, de influencias, por supuesto, capitalistas. Pero pueden encontrar ustedes varias, más bien muchas infografías muy lindas que nos hacen entender cómo se llevan a cabo las festividades en ciertas partes del mundo, que por supuesto no podemos generalizar que en todo el mundo se hace de la misma forma o que se festeja el mismo origen de Jesús de Nazaret, si no es un mundo católico. Entonces, las infografías son muy prácticas también para entender estas diferencias entre pensamientos religiosos, entre influencias y pensamientos hasta de países vecinos, ¿no? Entonces, solo voy a estar acercando un poquito más este
este material. Pongo la liga ahí donde pueden encontrarlo para leerlo con más detenimiento. Y, por ejemplo, aquí esta infografía nos habla sobre aspectos culturales que se llevan a cabo en Islandia, por ejemplo, en Rusia, en las regiones asiáticas, en el Medio Oriente, que es el origen del mundo cristiano, ¿no? Entonces, también la vecindad con lo que hoy conocemos como Italia. ¿Qué festejos se llevan a cabo? Les leo aquí rápidamente. En Italia, la bruja Befana esconde dulces en los calcetines la víspera de Nochebuena. En Medio Oriente, pues nos narran muy brevemente que es la fiesta, sobre todo de origen cristiano. En América Latina, en Italia, en España, o sea, en países en donde el cristianismo que se vivió en un proceso cultural en los reinos que hoy conforman la España, pues esta parte cristiana católica de un festejo de Nochebuena y, por ejemplo, en el caso de enero, el 6 de enero, la llegada de los Reyes Magos. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? En Siria se cree que quienes traen los regalos a los niños es el camello del niño Jesús. En Europa Occidental y en Norteamérica, pues la creencia de Papá Noé o en muchos lugares de habla inglesa, pues Santa Claus, en donde la noche del 24 para el 25 de diciembre deja obsequios a los niños niños, niñas, adolescentes que se portan bien, etcétera. Entonces, vean cómo podemos enriquecernos con buenas búsquedas en Internet y que nos pueden ayudar a conocer cómo se festejan estos procesos de Navidad en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en España es muy común que se considere un periodo de abundancia también, en el sentido de que la lotería fundamental, en donde la riqueza puede llegar a varios hogares, pues es a través de la lotería, ¿no? Es algo muy famoso que se da en España y que, bueno, se ha tratado de implementar en otras partes del mundo. Y pues, bueno, el concepto de Navidad va hilado siempre a regalos, a siempre cuestiones que hoy se han materializado, pero recordemos que el amor, el respeto, la ayuda, la comprensión, el amor hacia nuestros semejantes es lo que realmente es la base del nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones y en nuestras acciones. Me encantó esta infografía, ya que estamos para terminar nuestra cápsula que en esta ocasión Tejiendo el Patrimonio desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura, pues trae a ustedes estas reflexiones y estas búsquedas también en este mundo cibernético para adentrarnos en temas muy, muy específicos como es el día de hoy, de la Navidad. Ustedes van a poder encontrar aquí en esta página tan popular, pues, por ejemplo, el caso de curiosidades que dice el texto, curiosidades que probablemente no sabías. Como en Reino Unido, dice, los británicos se vuelven locos con las piñatas en Navidad. Dentro de cada piñata hay una corona hecha con pañuelos, un lema o una broma en una nota o un pequeño regalo, ¿no? Por ejemplo, en Suecia, el pato tan popular de Disney, pues es protagonista, por supuesto, de este proceso de Navidad en esa región. En China, irónicamente, ponen aquí lo que sucede, ¿no? Que el 1% de la población china celebra la Navidad. ¿Por qué? Pues porque el catolicismo no llegó con toda la fuerza y la profundidad como lo hizo, por ejemplo, en América Latina, en México, para ser muy específica, que es el caso que con mayor razón nos interesa, ¿verdad? Y ponen aquí que a pesar de que la mayoría de los adornos navideños se hacen y se producen allá, pues muchos de estos elementos simbólicos de la Navidad se gestan allá y se compran en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, infografías así pueden ustedes encontrar si nos dedicamos a una búsqueda pues más lenta, más paulatina acerca de este disfrute, ¿no? Y pues bueno, les quise poner esta infografía. Me disculpo si no es tan legible, pero creo que en lo general se puede entender, ¿no? Los idiomas cómo son parte fundamental de las sociedades y que vean cómo Feliz Navidad se dice o se escribe en distintos idiomas en el mundo, que también es muy importante esta parte, ¿no? Del idioma, de los vocabularios, de las formas que a través de la palabra podemos decir Feliz Navidad, como es algo que yo les deseo a todos.
y por supuesto el feliz año nuevo. Y esta otra imagen que me encantó porque trae mucho de nosotros como interesados en el patrimonio inmaterial. Cómo surgen las esferas, por ejemplo, en sitios tan importantes como en el estado de Puebla o en Michoacán, gente que se dedica al soplado de vidrio, y que esta imagen nos puede determinar cómo la Navidad, este color representativo del marketing norteamericano con la Coca-Cola, por ejemplo, nos trae a colación el uso de hoy en día del rojo como parte fundamental de entender un proceso de Navidad, aunque, pues bueno, aquí se vierten esferas, colores, que nos pueden hacer entender con mayor razón el concepto de Navidad en un mundo contemporáneo, por supuesto. Y si no mal recuerdo, esta es la última y me quiero despedir de ustedes para, déjenme salir de mi presentación, para que pueda yo agradecerles ahora sí. Les agradezco el tiempo que le han prestado todo este año a estas cápsulas de Tejiendo el Patrimonio. Si bien el eslogan es charla entre dos, pues ahora espero que tú y yo estemos en sintonía con este proceso de Navidad y que en tu corazón viva quien te puede ayudar a ser mejor persona o que nos pueda hacer mejores personas. Y pues muchos abrazos a todos a la distancia. Feliz Navidad. Hasta luego.